primer paciente diagnosticado en Estados Unidos con ébola ya fue identificado. La revelación sucede en la víspera que una segunda persona es analizada por haber estado en contacto con el primer paciente con ébola en un hospital de Texas. Karen Vega nos tiene más detalles. Karen, ¿qué es lo que se sabe hasta ahora? Así es, Juan Carlos, y mientras su estado de salud mejora, la comunidad de Dallas está en alerta, pues según informes del gobernador, el paciente de ébola tuvo contacto con al menos 18 personas durante el periodo de posible contagio. Las autoridades de salud de Estados Unidos no tienen constancia hasta el momento de que haya más personas con síntomas del ébola en Dallas, Texas, donde se encuentra internado el primer paciente diagnosticado con el virus en el país y que está en condición grave. Según informes del gobernador de Texas, Rick Perry, durante el periodo en que el contagio era posible, el paciente, identificado como Thomas Eric Duncan, de 42 años, tuvo contacto con al menos 18 personas, 5 de ellas menores de edad. Un paciente fue admitido en este hospital el 28 de septiembre. Posteriormente dio positivo por ébola. Hoy nos enteramos de que algunos niños en edad escolar estuvieron en contacto con el paciente y ahora son monitoreados en casa por si presentan algún signo de la enfermedad. Sé que los padres están muy preocupados por este hallazgo, pero permítanme asegurarles, estos niños han sido identificados y están siendo vigilados, y la enfermedad no puede ser transmitida antes de tener algún síntoma. Síntomas que para Thomas Eric Duncan comenzaron tras llegar a Estados Unidos el 20 de septiembre, procedente de Liberia, en el oeste de África. Tras la persistencia del malestar, el pasado 26 de septiembre le recetaron antibióticos y lo enviaron a casa. Davis Daigle, portavoz de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, dice que desafortunadamente las enfermedades no pueden ser detectadas a la hora de viajar si no hay síntomas. Los síntomas se propagaron después de que aterrizó en los Estados Unidos y eso es muy difícil de evitar. Los virus no respetan fronteras. Y mientras todo el país está preocupado por un brote epidémico del ébola, funcionarios del CDC recomiendan guardar la calma, pues aseguran tener todo bajo control. Estamos equipados, entrenados para contener esta epidemia y que no se convierta en un problema serio en los Estados Unidos. Al parecer, el paciente viajó de Liberia, uno de los países africanos más afectados por el ébola, a Texas para visitar a familiares quienes viven en Estados Unidos y mostró síntomas 5 días más tarde, cuando fue internado en el hospital. Es todo por mi parte. Karen Vega, Noticias Colorado. Regreso contigo a los estudios, Juan Carlos. Gracias, Karen. Más adelante nos acompañará un médico quien explicará todo lo que usted necesita saber sobre el ébola.